Revelado, 10 días antes de Acción de Gracias, un inesperado plan para humillarme cambió mi vida. Javier nunca pensó que la noche previa a Acción de Gracias podría convertirse en su peor pesadilla. En su pequeño apartamento de Los Ángeles, el bullicio urbano era un eco constante de la desesperanza. Sus sueños de éxito se desvanecían entre reuniones sin sentido y un jefe que priorizaba conexiones en lugar de talento. A sus 28 años, era un asistente en una empresa de marketing, siendo la sombra de la carrera que su madre siempre había soñado para él. La ansiedad le carcomía la mente y el alma, el sonido del tráfico le recordaba lo lejos que estaba de lograr algo significativo. Pero lo que más le preocupaba era una revelación que cambiaría todo. 10 días antes de la celebración, escuchó murmullos en la oficina. Sus compañeros de trabajo, en una mezcla de risas y susurros, planeaban una trampa. Algo sobre burlarse de él ante su familia. El nudo en su estómago se reforzó al escuchar fragmentos, no se la verá venir y el momento perfecto. Cada palabra resonaba en su mente como un eco aterrador. ¿Cómo podían ser tan crueles? Para ellos, era una broma, pero para él, era una herida abierta. Las risas de sus colegas no solo amenazaban su imagen, sino que atacaban el arduo trabajo de su madre y las enseñanzas de dignidad que siempre había llevado a su corazón. Se sentó en su escritorio, la respiración errática mientras revisaba su bandeja de entrada. Los correos electrónicos, las cifras, los informes, todo se volvía una neblina. Pensar en la cena familiar no era un refugio, era un campo de batalla. ¿Cómo podría levantarse y mirar a su madre a los ojos, sabiendo que sus compañeros se mofarían de su lucha? Las palabras de su abuela continuamente retumbaban: nuestra dignidad no se define por lo que otros piensen. Pero, ¿cómo aferrarse a eso cuando el miedo y la rabia se entrelazaban en su interior? Javier se encontraba atrapado en una trampa de resentimientos y fantasmas del pasado. Las noches se convirtieron en agonías de insomnio. Se pasaba horas pensando en cómo enfrentaría a aquellos que lo buscaban humillar. Sentía que el monstruo de la venganza crecía en su pecho, pero en el fondo sabía que buscar venganza solo lo llevaría a perderse a sí mismo. En medio del tumulto emocional, recordó los consejos de su viejo profesor universitario, un hombre que le había brindado la fuerza para creer en sus capacidades. Necesitaba a alguien que le recordara que la educación y la sabiduría eran sus verdaderas armas. Sin embargo, la idea de compartir su dolor lo llenaba de reticencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la cena se acercaba, el peso de la emoción lo abrumaba. Javier se debate entre la necesidad de hacer frente a la humillación y el deseo de demostrar su valía a su familia. Su mente era un torbellino de dudas, y cada pensamiento lo empujaba un paso más cerca de la desesperación. ¿Debía confrontar a sus opresores o simplemente retirarse y evitar el momento vergonzoso? Las dudas comenzaban a desdibujar su espíritu. Cuando la noche de Acción de Gracias finalmente llegó, la pregunta era: ¿podría levantarse del suelo emocional donde lo habían arrojado, o se dejaría consumir por las llamas de su angustia interna? La cena estaba a punto de comenzar, pero para Javier, una tormenta estallaría dentro de él. La cena de Acción de Gracias comenzó y el ambiente estaba impregnado de un aire festivo que contrastaba abrumadoramente con la inquietud que invadía a Javier. La mesa estaba elegantemente dispuesta, los aromas de la comida casera llenaban la sala, y las risas de su familia se entrelazaban en melodías cálidas. Sin embargo, para él, cada risa sonaba hueca, cada sonrisa era un recordatorio de la carga que llevaba. Mientras su madre hablaba sobre la importancia de la familia, Javier reflexionó sobre su situación. Las palabras de apoyo que había escuchado durante años se sentían vacías, como ecos sin sustancia en su mente. ¿Era realmente así como se sentían los otros? ¿Sus logros eran solo un espejo de sus fracasos?
La risa de su hermano resonaba en sus oídos y lo arrastraba a un abismo profundo. En ese momento, comprendió que no podía dejar que sus compañeros de trabajo dictaran su valía. Decidido a confrontar sus miedos intrínsecos, Javier buscó en su interior un destello de coraje. Había estudiado a fondo el marketing, había revivido las enseñanzas de su profesor y había forjado su camino con esfuerzo, aunque la luz de su éxito estuviera empañada por la sombra de sus inseguridades. Era momento de tomar la narrativa en sus manos. El primer paso fue sentarse con su familia y compartir sus aspiraciones. Uno a uno, les relató sus sueños de ser un estratega de marketing exitoso. La risa se detuvo y la atención se centró en él. Aunque temía que sus palabras fueran malinterpretadas, se armó de valor y habló con sinceridad. Sus ojos brillaban con la determinación de revelar su verdad. La lucha que enfrentaba no era solo contra su entorno, sino contra sí mismo. Lo que no saben es que estoy luchando cada día para convertirme en la persona que quiero ser, confesó, sintiendo cómo la sinceridad liberaba parte de la carga emocional que le aplastaba. Para su sorpresa, la reacción de su familia fue compasiva. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dijo que siempre había creído en él, y eso lo impactó profundamente. La opresión que sentía comenzó a desvanecerse ante la calidez del apoyo familiar. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su mente, la pesadilla de la humillación aún permanecía. La idea de que sus colegas estaban esperando escuchar de su fracaso lo carcomía. No podía permitirse regresar a esa realidad. Necesitaba un plan, una estrategia que le devolviera el control. La debilidad no era una opción. Con un renovado sentido de propósito, su mente giró hacia su trabajo. ¿Cómo podría demostrar su valía sin dejar que la trampa de sus compañeros lo afectara? Javier decidió que su próximo paso sería hablar directamente con su jefe. Necesitaba proveerle con su enfoque estratégico para un proyecto inminente. Elaboraría una presentación que destacara sus ideas y, sobre todo, demostraría que era más que un asistente. Eso no solo lo posicionaría mejor ante su jefe, sino que también enviaría un mensaje claro a sus colegas: él era competitivo y no se dejaría humillar. Día tras día, se sumergió en la investigación, diseñando una estrategia innovadora que rozaba la audacia. Sabía que sus ideas podían tener un impacto real, y en ese camino comenzó a redescubrirse. En cada página que leía, cada dato que recopilaba, encontraba fragmentos de la confianza que había estado buscando. Sin embargo, la presentación se acercaba y con ella la incertidumbre. Javier logró reconocer que los nervios eran una parte natural del proceso, pero había una voz poderosa en su interior que le decía que pudiera vencer cualquier adversidad. La noche antes de su presentación, mientras repasaba sus notas, el temor de los murmuros en la oficina resurgió. ¿Cómo reaccionarían sus colegas al verlo destacar? Con su corazón golpeando en el pecho, Javier se sentó a meditar. Sabía que cada paso hacia adelante contaba, y que su respuesta a esta situación podría definir no solo su carrera, sino también su identidad. Estaba decidido a no dejar que les diera el poder de controlarlo. Mientras el reloj avanzaba, una pregunta resonó en su mente: ¿estaba realmente preparado para todo lo que eso significaba? Había llegado el momento de enfrentarse, no solo a sus colegas, sino a sí mismo. ¿El verdadero desafío estaba por venir? El día de la presentación llegó, y Javier se encontró en una sala de conferencias que, a primera vista, parecía opresiva. Las paredes blancas reflejaban una luz fría y sin alma, y la mesa larga parecía dividir aún más a los presentes. Colaboradores miraban sus teléfonos, otros susurraban entre sí, y Javier sintió que todos los ojos se posaban sobre él a medida que su jefe comenzaba a introducirlo. Espero que estés listo, Javier. Confío en que traigas algo fresco, le dijo su jefe en tono cordial, pero las palabras sonaron más como un desafío que un aliento. Javier tomó una respiración profunda y sintió cómo su determinación se fue solidificando. Había llegado el momento de mostrar su verdadero potencial. Con un clic, la presentación se proyectó en la pantalla. El primer slide destacaba no solo una idea novedosa, sino un crecimiento que podría ser vital para la empresa. Cada gráfico que él había diseñado, cada dato que había recopilado era más que solo números, eran la representación de su lucha por salir adelante,
Por dejar de ser el asistente invisible y convertirse en un estratega reconocido. Mientras hablaba, sintió una conexión genuina con el contenido. Sus palabras fluían como si revisar los conceptos una y otra vez le habría regalado el impulso que tanto necesitaba. Sin embargo, la incertidumbre acechaba. La imagen de compañeros burlándose en la pausa del café resurgía en su mente, pero ahora tenía una respuesta clara para ello. Avanzó por la presentación, notando cada vez más que algunos colegas comenzaban a prestar atención, incluso a hacer preguntas. Su mente giraba en torno a la idea de que tal vez sí podía jugar en la misma liga que ellos. Así pasó por varios slides, compartiendo ideas que habían despertado su pasión por el marketing. A medida que contestaba preguntas, se dio cuenta de que no se trataba solo de defender su propuesta, sino de compartir su visión. Se refería a la competencia no como adversarios, sino como potenciales colaboradores en una industria que lo había apasionado desde siempre. Cada respuesta afirmativa que recibía de su jefe lo alentaba a seguir, y la confianza en su voz empezaba a hacerse eco en la sala. Sin embargo, tras los momentos de aprecio también comenzaron a surgir opiniones críticas de algunos colegas. Francisco, un compañero con experiencia en el campo, interrumpió, pero, ¿realmente crees que esto va a funcionar? ¿Has hecho un análisis suficiente del mercado? Por un instante, la inseguridad se asomó de nuevo. Javier sintió esa voz interior tratando de apagarlo. Pero, en lugar de ceder, decidió confrontar la crítica con objetividad. Respondería con datos y argumentos sólidos, respaldando cada afirmación que había hecho, así como la investigación meticulosa que había llevado a cabo. Entiendo tus dudas, Francisco. Te invito a revisar estos datos juntos. He analizado tendencias que creo que nos pueden beneficiar considerablemente y estoy abierto a debatirlo, porque eso es lo que queremos, ¿no? Lo mejor para la compañía, respondió, sintiendo que ese poder de afirmación lo transformaba. La presentación finalizó con un aplauso que resonó de forma inesperada. Su jefe le agradeció por la innovación y creatividad, y aunque la admiración de sus compañeros fue onírica, sentía que no todo había terminado. De regreso a su escritorio, la adrenalina seguía fluyendo. A medida que las horas pasaban, las opiniones comenzaron a dispersarse por toda la oficina, unos apoyaban sus ideas, otros continuaban incrédulos. Sin embargo, una conversación con su jefe después de la presentación abrió una nueva puerta. Javier, quiero hablar contigo sobre tu futuro en la empresa, fueron las palabras que lo despertaron de su ensueño tras la presentación. Esa afirmación perfecta encendió una chispa de incertidumbre de nuevo y se convirtió en un dilema. ¿Estaba listo para asumir mayores responsabilidades? Se acercaba la tenebrosa decisión a la que se había enfrentado al hablar frente a sus compañeros, pero esta vez había una invitación implícita a un cambio más grande, uno que transformaría su papel en la empresa. La pregunta en su mente retumbaba, si acepta este nuevo reto, ¿estaría listo para enfrentar lo que eso conllevaría? La conexión con su propio valor estaba en juego, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría resistir la presión que venía con un ascenso? Los días siguientes a la presentación fueron una montaña rusa de emociones para Javier. La conversación con su jefe quedó flotando en el aire, como un eco persistente que lo empujaba a cuestionarse su propio valor. Cada mañana al entrar a la oficina, la adrenalina de la reciente aprobación se contradijo con el nudo en el estómago que sentía ante la incertidumbre del futuro. La primera señal de su posible ascenso llegó en forma de una reunión rápida y sorpresiva. El entorno era diferente esta vez. No solo se sentó con su jefe, sino que también estaban presentes algunos miembros del comité directivo. Javier sintió un escalofrío. No era solo una conversación sobre su propuesta, sino un vistazo al futuro que podría definir su carrera. Javier, queremos que lideres un nuevo proyecto en marketing. Creemos que tienes la vista necesaria para manejarlo, dijo su jefe con una sonrisa, pero Javier leyó entre líneas, esto era una apuesta a doble o nada. Se sentó en silencio, procesando la carga que esa palabra, liderar, conllevaba. Su mente no podía evitar pensar en las expectativas que implicaban ser visto con mayor seriedad. Era un abismo que lo llamaba, pero también lo aterraba.
Mientras su jefe continuaba hablando sobre las especificaciones del proyecto, Javier se dio cuenta de que su propia voz no estaba resonando. Se sentía pequeño en la mesa grande, repleta de colegas que manejaban el marketing con la experiencia de años. Sin embargo, una chispa de determinación se encendió en su interior. Comenzó a sacar notas mentales sobre cada aspecto que consideraba crucial para el proyecto. Quizás, pensó, no tenía que ser perfecto, pero sí podía ser único. En las semanas siguientes, dedicó cada hora extra a investigar, a probar ideas, a construir su propuesta. Empezó a adoptar hábitos de productivo, organizando su tiempo de forma magistral, sintiendo una profunda conexión con su trabajo. Sin embargo, la crítica de Francisco seguía resonando en su mente. A menudo se preguntaba si podría levantar las barreras que él percibía en su camino. Una tarde, Javier decidió invitar a almorzar a Francisco. Quería entender mejor su punto de vista, desarmar la tensión que existía y, con un poco de suerte, ganar a su colega como aliado. Sin embargo, la conversación se tornó inesperadamente en un duelo de ideas. Francisco comenzó a cuestionar su enfoque, arrojando dudas sobre su capacidad para manejar el estrés del liderazgo. No es solo tener ideas, Javier. Se trata de ejecutarlas bajo presión. Sus palabras fueron un latigazo directo a su autoconfianza. Pero, en lugar de rendirse, Javier eligió el camino de la confrontación profesional. Si no enfrento cada crítica, no voy a crecer. Quizás no tengo experiencia, pero puedo aportar nuevas miradas. ¿No es parte del trabajo innovar y adaptarse? Javier sintió una liberación tras expresar esos pensamientos. Era la primera vez que desafiaba el escepticismo de Francisco, su voz resonando con claridad. Al salir del almuerzo, la energía de Javier era diferente. Había confrontado uno de sus miedos, y aunque las dudas aún existían, empezó a levantarse con la certeza de que podría encontrar su propio camino. Mientras revisaba su presentación final en casa esa noche, se sintió más seguro que nunca. Se repetía que la visión no se trataba solo de liderazgo, sino de autenticidad. Sin embargo, el verdadero reto apenas comenzaba a vislumbrarse. Un mensaje de su jefe apareció en su teléfono: necesito hablar contigo sobre el proyecto. Ha habido algunas reacciones en el comité. La tensión instantánea volvió a invadirlo. ¿Estaba preparado para lo que podía destaparse? Se encontraban ya en el umbral de una prueba decisiva, una que podría derrumbarlo o elevarlo a nuevas alturas. La dualidad de su camino estaba en plena formación, y Javier sabía que esta conversación podría definir su destino profesional, y quizás personal, para siempre. Los días posteriores a aquel mensaje se convirtieron en un torbellino de pensamientos entrelazados. Javier estaba atrapado en una montaña rusa emocional, el miedo y la emoción se alternaban con intensidad. Se preparó meticulosamente para la reunión con su jefe, revisando cada escueto detalle de su presentación. Cada gráfico, cada dato, cada frase estaba pulida hasta brillar, pero en su mente danzaban sombras de inseguridad que lo paralizaban. Una mañana, mientras el sol se filtraba a través de las ventanas de la oficina, Javier sintió que debía adoptar una estrategia audaz. En lugar de seguir los pasos convencionales, decidió presentar no solo resultados cuantitativos, sino también un enfoque cualitativo que mostrara la esencia de su propuesta. Llenó su presentación de historias que reflejaban la conexión emocional del cliente con su marca. Era un intento de subrayar que el marketing iba más allá de los números, se trataba de contar historias que resonaran. Cuando llegó el momento de la reunión, Javier atravesó la sala con una mezcla de determinación y nerviosismo. Se sentó frente al comité, sintiendo el peso de sus miradas. Su jefe comenzó la presentación y, al instante, los miembros del comité parecían más interesados en los gráficos que en él. Sin embargo, cuando Javier empezó a hablar, su tono se volvió más seguro, la voz que antes temía ser pequeña ahora resonaba con fuerza y claridad. A medida que desglosaba su propuesta, notó cómo algunas cejas se levantaban. Quizás, pensó, había encontrado una forma de conectar su historia personal con la misión de la empresa. Se invirtió tanto en cada palabra que los rostros serios comenzaron a mirarlo con atención. Algo en su interior cambió.
Javier descubrió que no necesitaba la validación de los demás, su convicción presentaba un valor propio. Sin embargo, la reunión no estuvo exenta de retos. Francisco, que parecía estar al acecho, hizo una intervención. Si bien me gusta tu aproximación emocional, ¿realmente puedes garantizar resultados? ¿No estás poniendo en riesgo el proyecto al concentrarte demasiado en la narrativa? Preguntó, su tono incisivo como cuchillas. Al principio, el nudo en el estómago de Javier se apretó, pero en lugar de tambalearse, eligió encarar el desafío. Por supuesto que los resultados son importantes, Francisco. Pero la narrativa atraerá a los clientes porque somos humanos, olvidamos que detrás de cada dato hay una historia. Si podemos conectar con ellos a un nivel personal, les motivaremos a elegirnos, replicó Javier, su voz firme y decidida. Los murmullos en la sala comenzaron a cambiar. Algunos miembros del comité parecían más intrigados, cautivados por su sinceridad. Javier sintió que estaba tejiendo una red de interés en sus palabras. La presión no desapareció, pero la manera en que la abordó se transformó. En ese instante, comprendió que no estaba solo presentando una idea, estaba defendiendo su lugar en el mundo de los negocios. La reunión concluyó, y aunque la respuesta llegó envuelta en cautela, Javier sintió que había hecho un avance significativo. Al salir, se encontró con su jefe en el pasillo. Bien hecho. Pero no te confíes, el verdadero desafío será implementar lo que has propuesto, le advirtió con una sonrisa. Al regresar a su escritorio, una oleada de energía lo invadió. Sabía que la siguiente etapa requeriría aún más de él, y las dudas, aunque latentes, no lo asustaron como antes. Había sentido un destello de su capacidad, algo que había estado escondido entre inseguridades. Esa noche, mientras revisaba los comentarios y sugerencias que el comité había hecho sobre su propuesta, se dio cuenta de un aspecto que había pasado por alto, la simplicidad de su historia, de su viaje personal hacia la autoconfianza. Se dio cuenta de que para continuar ampliando ese camino, debía profundizar en su autocompasión. ¿Qué más podría revelarle acerca de sí mismo en este viaje de liderazgo? Mientras su mente vagueaba entre recuerdos anteriores, otra notificación llamaba su atención: nos gustaría que nos propusieras más sobre tus ideas en el próximo comité. Tenemos una serie de sorpresas preparadas para el futuro del proyecto. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier comprendió que cada reto no solo definía su carrera, sino también su ser. ¿Qué sorpresas le esperaba en el horizonte? Javier despertó con un ligero temor en el estómago. La propuesta había sido solo el primer paso. En los días siguientes, la noticia sobre su presentación había comenzado a recorrer la oficina, generando murmullos pero también despertando expectativas sobre su futuro. Era evidente que había captado la atención, pero mantener ese interés sería un desafío completamente diferente. Decidió que no podía simplemente esperar. Necesitaba ganarse el respeto del comité y demostrar que su enfoque propuesto era sólido. Tomó la decisión de buscar la colaboración de su equipo, no solo para involucrarlos en el proceso, sino para fortalecer su liderazgo. Crear un ambiente de unidad y confianza era clave, así que envió un correo a todos, invitándolos a una reunión. El primer encuentro fue revelador. A medida que discutían sus ideas, Javier se dio cuenta de que muchos de sus colegas tenían habilidades y experiencias valiosas que complementarían su visión. Algunos eran expertos en análisis de datos, otros en diseño y comunicación. Javier escuchaba con contemplación, anotando cada sugerencia y comentario. Aquella diversidad de talentos lo llenó de optimismo, pero también le recordó la importancia de ser un líder inclusivo, uno que supiera fomentar la participación. Sin embargo, surgieron tensiones. Francisco, en particular, parecía escéptico. Su actitud crítica se volvió más evidente en cada encuentro. ¿Realmente crees que este enfoque funcionará en un ámbito empresarial donde el tiempo es dinero? Estoy a favor de la creatividad, pero debemos ser prácticos, declaró en la reunión. Javier sintió el desafío, pero también la urgencia de no permitir que su voz se silenciara. Respiró profundo y se dirigió al grupo. Frente a los desafíos que enfrentamos, este enfoque es nuestro camino hacia la diferenciación, Francisco.
Cada vez más, los clientes buscan conexiones auténticas, no solo la promesa de un producto. Debemos evolucionar con ellos. Su firmeza sorprendió al grupo y, por un instante, la sala quedó en silencio. Pero Javier no se conformó, había descubierto una agresividad constructiva que lo empoderaba. El tiempo pasaba rápidamente. Decidido a demostrar su visión, Javier trabajó en diferentes modelos de implementación, preparó presentaciones para sus compañeros y al mismo tiempo mantuvo una comunicación abierta sobre el progreso de cada tarea. Se encontró repitiendo su mantra interno: la historia es tanto del equipo como mía. En cada paso, cultivaba autoconfianza, y la certeza de que no estaba solo en esto comenzó a arraigarse en su mente. Cuando llegó la fecha del siguiente comité, el ambiente estaba cargado de anticipación. La sala estaba adornada con gráficos equilibrados y testimonios visuales, pero más que eso, Javier sentía que había tejido una red de apoyo a su alrededor. Su equipo había creado una presentación en la que cada uno de ellos jugaba un papel fundamental, conectando sus talentos y experiencias en una narrativa cohesiva. Una vez en la sala de reuniones, cada miembro del equipo presentó su parte con pasión. Javier no solo era un orador, sino un conductor que guiaba a su grupo con seguridad hacia la meta que deseaban alcanzar. A medida que presentaban, notó que Francisco observaba con mayor atención, sus cejas se arqueaban de sorpresa en ocasiones. Un pequeño triunfo personal, el miedo empezaba a exprimirse ante la convicción del grupo. Al finalizar, el comité mostró entusiasmo. Sin embargo, la aceptación no era total. Lo que han presentado es una innovación notable, pero ¿cómo garantizarán el apoyo necesario para llevarlo a cabo?, cuestionó el jefe del departamento. Javier sintió que el pulso se aceleraba nuevamente, sabía que esa pregunta era la clave. Mientras pensaba en su respuesta, una idea emergió. Había llegado el momento de aprovechar su viaje personal como un líder, de demostrar que la autenticidad y la vulnerabilidad eran herramientas poderosas al generar confianza y compromiso. No solo se trata de números, se trata de ser humanos. Vamos a construir un proceso que sea inclusivo, donde todos dentro de la empresa sientan que tienen un papel que jugar en esto, respondió con firmeza. La respuesta generó un pequeño murmullo entre los miembros del comité. Algunos se miraron entre sí, y aunque había dudas, la semilla de interés había sido sembrada. El cierre de la reunión dejaba en el aire el reto de pasar de la teoría a la práctica. Al salir, con el eco de los comentarios resonando aún en su mente, Javier se dio cuenta que había transformado la adversidad en una oportunidad. Si Philadelphia había sido un gastador emocional, este nuevo camino lo llevaría hacia un lugar donde su autoconfianza florecía. El camino estaba claro, pero la pregunta permanecía: ¿podría realmente convertir sus visiones en una realidad palpable o sería víctima de su propia ambición? Javier no podía sacudirse la sensación de que el siguiente paso era fundamental. La reunión había dejado una marca más profunda de lo que podría admitir, especialmente después de las expresiones de escepticismo a pesar del interés despertado. Era un momento crucial en su vida profesional, y sabía que debía enfocarse en afianzar su propuesta. Dedicó las siguientes horas a estudiar y verificar cada aspecto de su plan, convirtiendo cada crítica en un punto de mejora. La tarea no era solo profesional, era personal. Reconoció que cada obstáculo le enseñaba algo, y eso lo motivaba a investigar más a fondo sobre los cambios en el comportamiento del consumidor. La investigación se convirtió en su refugio, un espacio donde podía sentir que todavía controlaba algo en un entorno lleno de incertidumbre. La idea de reunir un equipo multidisciplinario tenía sentido, pero estaba a punto de darse cuenta de que no solo necesitaba la suma de habilidades, sino una sinergia que empoderara a todos. Decidió organizar sesiones informales fuera de la oficina, llevando a su grupo a un café cercano. A veces, cuestionamientos como el de Francisco no solo eran desafíos, también se transformaban en oportunidades de diálogo que podían enriquecer la propuesta. En esos encuentros, la atmósfera era menos tensa, más propensa a la creatividad. Los días pasaban y, lentamente, el equipo comenzó a desarrollar un sentido de pertenencia. Un par de nuevas ideas surgieron de las conversaciones informales, revelando posibilidades que Javier no había considerado.
Fue entonces cuando se dio cuenta de un talento oculto, su capacidad para escuchar. Sus colegas empezaron a abrirse, compartiendo no solo su perspectiva profesional, sino también sus experiencias personales al trabajar en proyectos anteriores. Esto cultivó un lazo que reforzó la cohesión del grupo y, sobre todo, su visión conjunta. A medida que la fecha de presentación se acercaba, se sentía verdaderamente acompañado. Sin embargo, con cada avance, una sombra de autoduda comenzó a acecharlo. El deseo de complacer a su equipo y al comité se volvía una carga pesada. Reflexionó sobre si era el momento de abrirse completamente o mantener una fachada invulnerable. En ese punto crítico, Francisco volvió a aparecer, con una intervención que sorprendió a Javier. No estás solo en esto, le dijo un día tras una reunión intensa. Te hemos visto trabajar duro y realmente admiro cómo nos has involucrado. Pero no olvides que la resistencia también puede ser productiva. ¿Qué pasaría si transformas esa duda en un efecto movilizador? Las palabras de Francisco resonaron en su mente. Era un reconocimiento que lo llevó a confrontar su vulnerabilidad. De pronto, Javier entendió que el desafío no era solo presentar su proyecto, sino también su propia transformación. Con esta nueva perspectiva, organizó una última reunión, no solo para pulir detalles, sino para compartir su propia lucha interna sobre la validez de su proyecto y su papel como líder. Esa apertura sorprendió a su equipo, y aunque podía haber abierto las puertas al miedo, también solidificó su conexión con ellos. La presentación se acercaba. La sala del comité sería el escenario de su dedicación y esfuerzo colectivo, al mismo tiempo, sería un espacio donde Javier intentaría demostrar que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Allí sería el momento de transformar su historia, no solo para él, sino para su equipo. ¿Lograría convertir esas noches de insomnio y las dudas en un triunfo compartido? Cuando finalmente llegó el gran día, Javier respiró hondo al ver a todos mirar hacia la puerta, donde él y su grupo se prepararían para entrar. Entonces, una idea le surgió en la mente: si todo este proceso le había enseñado sobre la resiliencia, ¿podría transformar la incertidumbre en una ventaja? Con cada paso hacia el podio, reflexionó sobre un nuevo enfoque para responder a cualquier resistencia que enfrentara. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un mensaje en su teléfono captó su atención. Era una notificación de que había llegado la afirmación del comité sobre su propuesta. Todos los ojos se volvieron hacia él, y en ese instante, Javier sintió como el peso de la ambición y el deseo de reconocimiento se equilibraba con la confianza y el apoyo que había cultivado. Pero el contenido del mensaje lo dejó en un estado de alerta. ¿Era realmente lo que había esperado, o era un nuevo desafío que iba a poner a prueba todo lo que había construido? La sala se llenó de murmullos mientras Javier contemplaba el mensaje en su teléfono. Su respiración se aceleró y, por un instante, el tiempo se detuvo. La pantalla mostraba un breve resumen del contenido, pero lo que realmente lo impactó fue la ausencia de un respaldo firme. Un par de preguntas que la audiencia había planteado en la reunión anterior resurgieron en su mente con nueva intensidad. Se dio cuenta de que aquella afirmación del comité no era una aprobación irrevocable, sino más bien un llamado a ampliar su propuesta. Era un desafío encubierto. Se sintió atrapado entre el impulso de compartir su emoción y el gran temor de que la presentación se convirtiera en una revelación sin la profundidad necesaria. Con una mezcla de temor y determinación, se preparó para entrar en la sala. La incertidumbre le causaba un nudo en el estómago, pero sabía que no podría ocultar su vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad era el hilo conductor de su historia, y, al mismo tiempo, una de sus más fuertes armas. Era el momento de demostrar que podía transformar el escepticismo en una oportunidad. Al abrir la puerta, notó la atmósfera inquieta. Su equipo lo esperó con miradas de expectativa. Sabía que el éxito no dependía únicamente de él, sino de su capacidad para amalgamar las habilidades de cada uno. Les hizo una señal para que se acercaran, y juntos se alinearon en el centro de la sala. Durante la presentación, mientras exponía las innovaciones que habían ideado, sintió que su voz resonaba más fuerte de lo habitual. Las palabras fluyeron, pero cada vez que su mente intentaba evadir las dificultades, regresaba a la memoria de aquellos encuentros informales. Esa conexión genuina con su equipo lo empoderaba.
Aunque el comité había planteado preguntas desafiantes, Javier utilizó las dudas como una plataforma para profundizar en su razonamiento. Sin embargo, conforme discutía los aspectos técnicos, no podía ignorar un nuevo miedo que lo acechaba: ¿qué pasaría si todo esto no resultaba? Ahí estaba Francisco, presente como siempre, mostrando un gesto de aliento. Javier centró su atención en su equipo, su mirada reflejaba una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Este proyecto no es solo un cambio en nuestra estrategia, es una evolución colectiva, insistió Javier. Cada uno de nosotros ha puesto un poco de su historia en esta propuesta. Y hoy, quiero compartir cómo cada crítica se ha transformado en un pilar de esta idea y cómo hemos decidido afrontar la incertidumbre juntos. Las palabras resonaban, y empezó una discusión activa. Había un intercambio entre el comité y su equipo que superaba el simple cuestionamiento, se trataba de una conversación genuina. En esos momentos, Javier experimentó algo que no había sentido antes: la solidez de la sinergia. Su red de apoyo se había convertido en un ecosistema que sabía cómo escalar desafíos. A medida que la presentación avanzaba, la tensión iba cediendo. Javier comenzaba a percibir el murmullo de la aprobación en los rostros del comité, pero había un último elemento que lo retenía. ¿Era suficiente demostrar que habían logrado construir una unión sólida o necesitaban reafirmar su visión un poco más? Cuando todo parecía encaminarse hacia el cierre, avanzó con un último intento. Compartió una anécdota personal que ilustraba su propio viaje de transformación, donde los tropiezos se convirtieron en peldaños hacia una nueva meta. Sabía que, aunque la incertidumbre podía ser un lastre en su vida profesional, también podía ser la chispa que encendía la pasión por liderar. Sin embargo, al terminar, una nueva pregunta emergía en su mente: ¿realmente había convencido al comité o apenas habían rasguñado la superficie de su propuesta? Sintió que un nuevo desafío se gestaba en el aire, y no solo respecto a la propuesta de forma, sino sobre el liderazgo que había comenzado a desarrollar. ¿Lograría llevar esa transformación a otros aspectos de su vida profesional? Mientras el comité se preparaba para deliberar, Javier entendió que al final todo dependía de su capacidad para abrazar el cambio y afrontar lo desconocido. La incertidumbre, antes un adversario, podía ahora convertirse en su mejor aliada. Estaba listo para cualquier respuesta, sin embargo, su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que su viaje apenas comenzaba. Cuando uno de los miembros del comité se levantó y pidió la palabra, Javier contuvo la respiración. No podía prever si recibiría la noticia que tanto anhelaba o un golpe rotundo a sus aspiraciones. La sala se convirtió en un espacio cargado de tensión y expectativa, su mente se llenó de dudas pero también de la certeza de que había cambiado. Se interiorizó en la idea de que cualquier resultado sería una oportunidad. Sin más preámbulos, el comité pronunciaba la frase que definiría su destino. La voz del miembro del comité resonó en la sala, cortando el silencio expectante como un cuchillo afilado. Estamos impresionados con su presentación, Javier, y la forma en que ha abordado las inquietudes planteadas. Sin embargo, queremos entender mejor cómo planean ejecutar esta propuesta. Las palabras, aunque inesperadas, provocaron en Javier una mezcla de alivio y presión. Aquello no era un rechazo absoluto, pero el desafío se mantenía firme. Era como si le lanzaran el guante: ¿podía demostrar que tenía no solo la idea, sino también el plan para materializarla? Mientras tomaba asiento, sintió que un nuevo capítulo en su desarrollo profesional comenzaba a escribirse. La urgencia de la situación lo impulsó a analizar el camino que había recorrido hasta allí. No solo había invertido tiempo en la propuesta, sino que había aprendido a canalizar sus miedos en impulso. La vulnerabilidad había dejado de ser un lazo debilitante para convertirse en un puente hacia el resto del equipo y hacia el comité. Tenemos claro que esto es solo el comienzo, comenzó a articular, manteniendo la voz firme. La ejecución será fundamental. Hemos creado un cronograma detallado y hemos asignado roles específicos a cada miembro del equipo para garantizar que cada tarea se complete a tiempo. Con cada frase, Javier sentía que el control regresaba a sus manos. Los detalles fluyeron al unísono, como piezas de un rompecabezas comenzando a encajar.
Las descripciones de metodologías, herramientas tecnológicas y enfoques flexibles no solo demostraban el compromiso del grupo, sino que reflejaban cómo había evolucionado su liderazgo. Donde antes había titubeos y dudas, ahora había una clara dirección hacia el logro. Sin embargo, no se trataba solo de un despliegue técnico, cada decisión estaba impregnada de la esencia de cada miembro del equipo. Era un mosaico, no una fachada. A medida que su discurso se desarrollaba, Javier empezó a visualizar la reacción del comité. Cada expresión en sus rostros le daban pistas sobre su siguiente movimiento en este tablero de ajedrez profesional. Sin embargo, había un punto que lo inquietaba, la idea de que no se trataba únicamente de la propuesta, sino de la percepción que ellos tenían de él como líder. El deseo de ser valorado era una presión adicional que lo empujaba hacia adelante. Este proyecto no es solo un cambio para la empresa, continuó, manteniendo su entusiasmo bajo un control emocional afilado. Es una transformación personal. A través de cada obstáculo, he aprendido no solo a resistir, sino a adaptarme y liderar. Quiero que todos experimenten esta evolución, no solo en el contexto de este proyecto, sino en su desarrollo profesional en general. Cuando finalizó, la sala estaba cargada de tensión palpable. Javier se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible en algunos miembros del comité. Eran más que evaluadores, representaban un ámbito donde él anhelaba dejar una huella. Esa conexión personal, el transformar el proceso en un viaje compartido, era un sutil reflejo de su propio crecimiento. Cuando el diálogo se reanudó, Javier sintió la necesidad de estar preparado para cualquier crítica. Había crecido, pero el camino aún se sentía incierto. Un miembro del comité, la misma persona que había deslizado el guante, comenzó a hacer preguntas más incisivas sobre las proyecciones a largo plazo y el posible retorno de inversión. Javier tomó aire y respiró profundamente. Este era el momento de la verdad. ¿Podía combinar sus conocimientos técnicos y su experiencia personal para enfrentar cualquier inquietud? Fue un test de su resiliencia. Pero sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un proyecto, se trataba de su capacidad para liderar y crecer, de superar esa barrera que antes lo limitaba. A medida que avanzaba en sus respuestas, un destello de incertidumbre cruzó su mente, si lograba convencerlos, ¿habría un nuevo reto esperándolo más allá de esta presentación? El pensamiento lo descolocó, pero también lo motivó a dar el siguiente paso. La sala seguía rebosante de preguntas, como el eco de un reto aún por enfrentar. Una revelación se estaba gestando dentro de él, quizás cada nueva dificultad era simplemente una oportunidad disfrazada, un peldaño inesperado en su camino profesional. Mientras la discusión tomaba un nuevo giro, Javier sintió que el verdadero desafío no solo era alcanzar el éxito, sino saber cómo navegar la complejidad de lo que vendría. En ese momento, la incrédula certeza se adueñó de sus pensamientos. Estaba listo para recibir no solo el veredicto del comité, sino lo que realmente significaba el liderazgo. La conversación se fue tornando más intensa, pero Javier tenía la convicción de que cada respuesta, cada nuevo matiz en el diálogo, lo conduciría a descubrir algo más profundo sobre su verdadera capacidad para liderar. Su corazón, palpitando en sintonía con la tensión de la sala, le gritaba que su viaje apenas iniciaba y que las respuestas que buscaba estaban a solo unas palabras de distancia. ¿Cómo enfrentarían juntos lo que se avecinaba? El día de la reunión final había llegado, y Javier se encontraba preparado para enfrentar la culminación de su viaje profesional. Había atravesado un proceso de transformación que lo hizo cuestionar no solo su propuesta, sino también su valor como líder. El comité estaba listo para escuchar su plan de implementación, un plan que representaba la amalgama de experiencias, críticas y aprendizajes que había recolectado en cada paso del camino. Cuando entró a la sala, sintió las miradas firmes de los miembros del comité, pero esta vez no le pesaba la presión del juicio. En lugar de ello, llevaba consigo la fuerza de su equipo, un grupo que había crecido con él en cada etapa. El aire estaba cargado de expectativa, y Javier empezó a exponer su estrategia con una confianza que le era nueva, pero que sabía que había cultivado. A medida que desglosaba su propuesta, cada palabra y cada gráfico eran testigos de su lucha, de las noches en vela en las que había redibujado sus ideas y las había nutrido con el apoyo de su equipo.
Resaltó cómo cada miembro había aportado su visión, integrando sus habilidades en el desarrollo de un enfoque innovador y humano. Lo que hemos construido aquí no es solo un proyecto, es una visión colectiva que aboga por la conexión con nuestros clientes, declaró, sintiendo cómo su voz resonaba con autenticidad. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos únicos, y de ellos hemos sido capaces de aprender. Juntos, hemos creado un plan que no solo responde a las demandas del mercado, sino que también representa quienes somos como empresa. Mientras hacía sus presentaciones, notas de asombro comenzaron a surgir entre los miembros del comité. Sus rostros reflejaban interés y admiración, y Javier supo que había logrado que comprendieran que su estrategia era más que un simple documento, se trataba de una narrativa personal que prometía cambiar el enfoque de la empresa. Las preguntas que surgieron no eran las dudas incisivas de antaño, sino un diálogo activo en el que el comité empezó a explorar cómo implementar lo que estaban escuchando. Javier se sintió revitalizado al darse cuenta de que no solo había defendido su propuesta, sino que había abierto la puerta a un intercambio fluido de ideas, algo que antes consideraba como un desafío, y ahora lo veía como una oportunidad de colaboración. Cuando finalmente concluyó su exposición, el silencio de la sala se llenó con el murmullo de asentimientos y comentarios positivos. Estaba a la espera del veredicto, y cuando la presidenta del comité se levantó, una sensación de ansiedad recorrió su cuerpo. Javier, lo que has presentado hoy es una evolución notable. La conexión y el enfoque innovador que has propuesto son exactamente lo que necesitamos. Queremos que continúes liderando este proyecto. La sensación de alivio se desató en él como un torrente de energía positiva. Javier se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno en su crecimiento. No solo había defendido su idea, sino que había reafirmado su posición como líder en la empresa, consolidando un futuro donde sus deseos se entrelazaban con las metas de su equipo. Después de la reunión, su jefe lo buscó. Te felicito, Javier. Has demostrado que no solo eres un empleado valioso, sino que te has convertido en un verdadero líder. Quiero que lideres no solo este proyecto, sino que también trabajes en el desarrollo de estrategias a largo plazo para nuestro equipo de marketing. La validación que recibió era más que un simple reconocimiento, era la manifestación de su crecimiento personal y profesional. Se encontró a sí mismo inundado de emociones que alternaban entre el alivio y la felicidad. Había conquistado sus miedos, transformando la ansiedad en logro, y la inseguridad en certeza. Cada paso que había tomado desde aquella oscura noche de acción de gracias hasta este logro culminante le había infundido una confianza sólida y una competencia reconocida en su campo. Javier había probado a sí mismo que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un trampolín hacia el liderazgo auténtico. Su historia personal se había entrelazado con su trayectoria profesional, dejando una huella indeleble en su vida. A partir de hoy, Javier no solo sería conocido como un asistente, sino como un estratega vital y un líder que había forjado su propio camino. El futuro le sonreía, no solo había alcanzado el reconocimiento que tanto anhelaba, sino que su crecimiento y desarrollo continuaban en ascenso. Era el momento de compartir esta victoria. Javier decidió enviar un mensaje a su equipo, agradeciendo cada uno de sus aportes y recordándoles que sus éxitos eran reflejos de las experiencias compartidas. Celebrar este triunfo no solo era para él, sino para todos los que habían sido parte de su viaje. Sabía que el verdadero logro profesional va de la mano con el reconocimiento del esfuerzo colectivo. Esta experiencia dejó a Javier un claro aprendizaje, que el camino hacia el éxito está lleno de desafíos, sí, pero la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse y transformarse. Estaba listo para afrontar lo que el futuro le deparaba y listo para ayudar a otros a crecer en el proceso. La vida profesional apenas comenzaba a desplegarse en todo su esplendor. Así que, te invito a ser parte de esta historia de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas que seguirán inspirándote. Deja un me gusta ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, únete a nuestra comunidad.